Quisiera aclarar que la ansiedad, la angustia y el estrés se parecen, pero no son los mismos. Se parecen en el sentido de los síntomas, lo que vamos sintiendo, lo que en determinado momento ciertos médicos, ciertos espacios nos pueden como mostrar de manera general. Bueno, la ansiedad, como les digo, es una situación, una emoción que nos va indicando que hay algo que no está bien, ¿no? Y que puede generar cierta incertidumbre, pero cumple con una función que es adaptarnos a ese momento de la vida. En cambio, la angustia es más fisiológica, llega a presentarse con ciertos síntomas en el cuerpo, como los mencionaba Gemo, que tienen que ver más con esta situación de la taquicardia, de que algo me va anunciando que algo fuerte y algo va a pasar. Y bueno, el estrés es algo que se va acumulando conforme van pasando ciertas situaciones y que está ahí presente y que puede llevar a ciertos grados en los que se puede inmovilizar nuestras actividades y nuestro cuerpo y nuestro funcionamiento. Ahora me gustaría preguntarles aquí, ¿han ustedes notado cierta diferencia entre las tres? En el chat nos están contestando que sí, y Kat dice que sí ha sentido cierta diferencia entre las tres. Bueno, ¿cómo lo has sentido? Si me gustan, solamente así un breve comentario también para hacer un poco más ameno y que no se convierta como en una plática nada más, sino que se quite a todo un poquito más. Ingrid Melgoza, ella comenta que llega a confundir ansiedad con angustia. ¿Alguien más que guste participar? Pues por acá también nos están comentando yo, Elena Álvarez dice que para mí el estrés es algo que se puede controlar, pero la ansiedad es cuando el sentimiento se sale de control. Por otro lado, Ángela también nos comenta que ella no sabía de la angustia, siempre pensó que todo era ansiedad. Y Kat también nos comenta que siente que el estrés es más mental. Vamos a ir un poquito más en específico en cada uno de estos tres puntos. Y esto a lo mejor es importante empezar a diferenciarlo, como les decía, en determinados diagnósticos o cuando nosotros nos sentimos preocupados, estresados, todos estos definiciones o estas palabras que podemos llegar a decir de manera coloquial, nos vamos confundiéndonos. Y esto genera que encontremos con mayor dificultad qué es lo que nos está ocurriendo en sí y por ende cómo abordarlo. Entonces, bueno, como les decía, la ansiedad tiene que ver con una situación más de reacción ante alguna situación que ocurre de manera
inoportuna o que ocurre de manera inesperada, como recordemos el temblor, que bueno, esta reacción nos hace forzar a ir viendo y sacar todas nuestras cosas y poder estar a salvo en algún lugar. La ansiedad se destaca porque es muy semejante a un miedo. Y ese miedo de alguna forma nos llega a perturbar y hace que esa presencia pues, pueda ser, ¿cómo decirlo? Pues ante estímulos presentes se puede llegar a anticipar, ¿no?, ciertos escenarios. La ansiedad y el miedo tienen manifestaciones parecidas, pero no son iguales. El miedo es una reacción que también nos hace actuar de manera inmediata, pero que desaparece. Y bueno, la ansiedad también puede tener ciertas características de tener cierta capacidad de prever y señalar el peligro. Cuando se convierte en una situación patológica, es decir, cuando ya es ese momento en el que algo pensamos que no está bien, es cuando esa ansiedad no se va. Y de repente vamos pensando que puede derivarse de una situación o puede ser por una preocupación que tenemos o por el estrés que tenemos en ese momento, pero en sí la ansiedad es caracterizada, ya cuando se trata de un trastorno, por algo que no es específico, algo que está ahí constantemente, pero que ya no deja de estar. Y bueno, la angustia, por otro lado, es experimentar esa sensación de inmovilización, de estar todo el tiempo preocupados, con mucha congoja, con mucha sensación de miedo, pero no solamente de eso, sino de que algo puede llegar a ocurrir. La angustia es más visceral, se podría decir, y va apareciendo cuando hay algo que nos puede representar como una amenaza, pero no como tal, sino que algo en nuestro cuerpo indica que está sucediendo algo que no podemos manejar y que no vamos a poder. Seguramente han escuchado sobre los ataques de pánico, que bueno, también se llaman ataques de angustia, que es esa sensación de que hay algo que va a ocurrir y que no vamos a poder manejarlo, como nuestra propia muerte, como algún accidente. Llega a también influir en ciertas rutinas de nuestras vidas, en nuestros hábitos, porque nos detiene a continuar a hacer algo. De repente, la angustia puede llegar a percibirse como ese estado de alerta y, bueno, es más constante. Como les decía, vienen aquí sensaciones más fisiológicas, más del cuerpo, que no podemos de alguna manera o nos vemos en ese momento incapaces de controlar. Las crisis de angustia, valdría la pena que en determinado momento se pueda hablar en alguna otra plática de ello, porque es algo que de repente no vamos diferenciando, ¿no? De qué es un ataque de ansiedad, por ejemplo, de qué sucede en un ataque de pánico, de angustia, y que, bueno, son sensaciones que pueden ser parecidas, pero como tal no. Porque, como les decía, en un ataque de pánico, pues puede llegar a ese momento en el que se puede llegar a perder el control de la sensación. Al contrario de un ataque de ansiedad. En el ataque de ansiedad puedes salir de la situación un poquito de manera más rápida. Y bueno, hay como una manera de entenderlo
como si algo estuviera pasando, que no podemos manejar, pero que va a pasar en determinado momento. No nos paraliza como la angustia. Y bueno, como les decía, el estrés es algo más que se vive de manera habitual, que está ahí, se va acumulando, que podemos de alguna manera irlo sintiendo como una frustración, como una sensación de desesperación. Frecuentemente esto ocurre cuando hay ciertas situaciones, ¿no? que enfrentar en nuestro día a día, como un problema familiar, algún tipo de situación laboral, un examen, por ejemplo. Entonces, el estrés es una reacción que también sirve para adaptarnos de alguna manera, pero que esta se vive de manera más imperceptible. Se va acumulando hasta el punto en el que llega a ser excesivo ese estrés y llega a repercutir en el cuerpo. Un poquito parecido a la angustia, el estrés va dominando ciertas partes de nuestra mente, nos vamos sintiendo más cansados, nos vamos sintiendo con mucho nerviosismo, quizás ante una situación, nos vamos sintiendo también con ciertas afecciones como el dolor de cabeza, puede aparecer taquicardia, sobre todo cuando pensamos en esa situación específica que nos hace estar así. Entonces, como podemos ver, cada una es diferente y por ende, como les decía, es importante que podamos también diferenciar qué nos está ocurriendo para que en el momento de que sea necesario, pensemos que necesitamos apoyo, podamos acudir de manera más clara con lo que está pasando con nosotros. ¿Alguien tiene una duda hasta aquí? Y bueno, estoy viendo. Por acá Gio Israel nos comenta si la ansiedad tiene su principal origen en el estrés o de dónde puede venir, si no es del miedo como tal. Como les decía, la ansiedad es más una respuesta que viene de una emoción. Es una emoción prácticamente, como la tristeza, como la alegría, como el estado de vergüenza. Es algo que aparece ante una situación. La situación primordial en la que va ocurriendo es cuando nos tenemos que adaptar a nuestro alrededor. Puede venir del estrés, eh, del estrés suscitar justamente esta emoción. Pero el estrés también va desatando otras emociones. Entonces, sí, la ansiedad puede también verse como en otros estados de ánimo, pero lo importante aquí sería observar que sea algo que tenga que ver con una situación más de adaptación. Por acá tenemos otra pregunta, que si el estrés puede generar desinterés, por lo mismo del cansancio que genera. Mm, sí, el estrés fisiológicamente puede llevarnos a un estado de mucha energía y esto por ende puede venir a un cansancio muy fuerte. Una vez que pasen ciertas situaciones que ya podemos como manejar, se puede decir. Decir, hablar con la persona con la que nos genera ese conflicto y por el estrés, realizar el examen, pasar cierta situación que haga que se descargue esa energía.
Ahora, también es importante, el estrés no siempre es algo negativo. Nosotros lo hemos connotado desde ese lugar, ¿no? De que el estrés tiene que ser una sensación negativa, por lo mismo de que pues, va generando, como les digo, este nerviosismo, sudoración, todas estas sensaciones fisiológicas. Pero el estrés también es una sensación que nos hace actuar y responder de mejor manera ante una situación. Entonces, no siempre el estrés hay que verlo como algo negativo. Por acá también vuelven a mencionar si podrías repetir la diferencia entre ataque de ansiedad y ataque de pánico. Ok, bueno, el ataque de ansiedad podemos percibir que algo está ocurriendo, pero no nos está inmovilizando. Les voy a poner un ejemplo. Quizás, no sé, de repente hay una calle por la que no les gustas. Y bueno, por ahí van viendo que van pasando personas y que cada que se van acercando por esa calle no les da una sensación pues, buena, ¿no? O sea, como manejable. Sin embargo, pues pueden pasarla, al ya estar del otro lado de la calle, se dan cuenta de que no fue tan mal, ¿no? Y que solamente fue como ese momento en el que a lo mejor un recuerdo hace que no quieran pasar por ahí. Pero es tolerable. En un ataque de ansiedad, de pánico, perdón, eso se vuelve totalmente incapaz, ¿no? Nos volvemos incapaces de hacer. Podemos pasar por esa calle, pero ya con ciertas sensaciones e incluso no pasarla. Tomar la decisión mejor de regresarnos a casa o de irnos por otro lado, aunque sea más largo el camino hacia donde queremos llegar, pero tratamos de evitarlo a toda costa. Y en medio de todo eso van ocurriendo sensaciones con las que pensamos que no podemos, como un nerviosismo extremo, taquicardia extrema, como les decía, el ataque de ansiedad, de pánico, perdón, va muy de la mano con esa sensación de miedo a la muerte, de que algo nos va a ocurrir y que va a ser el fin. En un ataque de ansiedad, no. Ahí es más tolerable, se podría decir, esa sensación, aunque no sea algo, digamos, positivo. ¿Alguna otra pregunta? No, yo fueron todas las de ahorita. Listo. Bueno, ahora sí nos vamos más específicos a la ansiedad. Y bueno, como les decía, la ansiedad es una emoción, todo el mundo la tenemos, todo el mundo la presentamos y no podemos quitarla de nuestras vidas. Pero sí podemos dar conciencia de que es una sensación que nos permite adaptarnos a ciertas situaciones. No es como esa campanita que nos va avisando que algo, pues vamos por un buen camino o hay que dar un pasito para atrás. Pero ahí siempre va a estar y hay que aprender que va a existir. No todos vamos a reaccionar de la misma manera también porque nuestro cuerpo es distinto. Y las emociones también tienen que ver con las reacciones que tiene nuestro cuerpo. Pero nosotros como conocedores, también aparte de la medicina, los médicos, la psiquiatría,
se dedicó a hacer una clasificación de trastornos de ansiedad. Esto tiene ciertos estipulados y para que podamos en ciertas corrientes psicológicas y de psiquiatría definir si una persona tiene ansiedad o no, nos basamos en ciertos criterios. Como tal, eh, no se los voy a decir todos. De esto se puede diagnosticar, más adelante se los voy a comentar, con una serie de preguntas, con una serie hay ejercicios que se pueden hacer y bueno, esa fue la manera en la que también cada corriente pues va llevando la forma en la que se determina si una persona tiene un trastorno de ansiedad, que es diferente de decir que tiene ansiedad. ¿Ok? Y bueno, como les digo, la clasificación general para los trastornos de ansiedad es la agorafobia, la fobia social, la fobia específica y el trastorno de ansiedad generalizado. La agorafobia es el miedo y la ansiedad ante un número elevado de situaciones que se te puedan escapar de las manos. Eh, por ejemplo, el que una persona de repente no puede salir de su casa por X razón. Esa es la agorafobia. No puede salir y le resulta difícil, le resulta penoso, se llena de ciertas excusas y no sale de casa. Cabe mencionar que para que sea clasificado como un trastorno, tiene que pasar cierto tiempo, aproximadamente 6 semanas, para que la persona que la persona llegue a presentar estos síntomas y que, pues bueno, ya se pueda diagnosticar como tal. Si ocurre en un lapso menor, podemos a lo mejor sí hablar de alguna ansiedad, pero no tan específica, sino que quizás hay algo que lo va generando. En la fobia social vemos como estas situaciones que tienen que ver con la exposición de nosotros hacia los demás. Y que esto aparece de manera tan intensa que preferimos no hacerlo, evitarlo y por ese mismo temor quizás de sentirnos avergonzados, con miedo, tener miedo a que nos humillen, a que nos critiquen. Entonces, para que nosotros podamos decir que es un trastorno de ansiedad, se llama fobia social, las personas que lo presentan son incapaces de estar en situaciones de exposición. En las fobias específicas, hablamos de algo mucho más concreto. Un miedo a un insecto, a sangre, digamos, a algún animal, a estar en espacios pequeños, a los medios de transporte, a quizás alguna situación de diversión. Son fobias que se establecen de manera específica y que también no sabemos realmente de dónde ocurre ese miedo, de dónde se origina, pero que ahí se presenta y nos vuelve un tanto susceptibles a estar todo el tiempo en ese estado de alerta. Y bueno, la más conocida es el trastorno de ansiedad generalizada, que es esa preocupación excesiva en todas las situaciones, o en la mayoría de sus situaciones. Es incontrolable, es intensa, todo el tiempo estamos ahora estresados, estamos preocupados, estamos en estado de alerta, pero no hay una causa específica, sino simplemente ahí está. ¿Por aquí tienen alguna duda?
Pues nos comenta Regina que no, que si podrías repetir la definición de agorafobia, dado que se te corta un poco el audio. Sí, claro. La agorafobia es el miedo y la ansiedad a ciertas situaciones donde salirte o escapar de ese lugar no, resulta imposible o resulta complicado. Por ejemplo, el miedo, la agorafobia está relacionada con este miedo a quedarse atrapado en un elevador y verse en esa situación y verse incapaz de poder salir de ese lugar. También se puede presentar con el pensar no poder salir, digamos, de una exposición o, por ejemplo, en el avión. No sé si han escuchado a personas que les da ansiedad subirse en avión. Esa es la agorafobia, el miedo a si llega a subir, algo pueda pasar y que no puedas salir o resulte difícil el poder abordar ese miedo o esa sensación en ese momento. De nada, Regina. Y Gemma, ya veo, Carlos, el chat. Sí. Sí, gracias. De nada. Germán nos dice que si para tener el diagnóstico de ansiedad se debe tener todos o solo uno. Esta es solo la clasificación general. Podemos tener nada más solo uno que cumple ciertos criterios, ¿no? Como este miedo excesivo, reacciones fisiológicas, eh, que sea algo persistente, que no lo podamos como manejar, para que se convierta en un trastorno y podemos llamarlo, sí, como tal, trastorno de ansiedad. Pero cada uno es distinto, se podría decir. Sí se puede presentar ciertos síntomas de unos y otros, pero en específico les vamos abordando como un punto en particular. Y bueno, dice, no comprendo la diferencia de agorafobia y otras fobias. Como les decía, la agorafobia es como este miedo mi ansiedad a escapar de un lugar en específico. Y las fobias específicas tienen que ver con una situación concreta. De repente te da miedo la sangre, ¿no? O de repente te da miedo eh, subirte a un transporte, porque te enteraste que en esa ruta que siempre tomas te asaltan o suelen asaltar a los pasajeros y entonces tú ya estás viviendo con esa sensación de que algo malo va a ocurrir y ahí es donde se vuelve una fobia específica. Y bueno, Javier García nos dice, cuando la ansiedad lleva a sobrepensar demasiado y con esto a la depresión, ¿cuál sería la mejor forma de ayudar a la persona que lo sufre? Vamos más adelante con ese punto. Sobrepensar también es una, ¿cómo llamarlo? Es derivado a esta persistencia, de sentir que algo va a ocurrir y entonces nos vamos haciendo escenarios y en cada escenario son situaciones distintas, pero son muy específicas a que algo va a ocurrir y que tenemos que actuar, pero no sabemos cómo actuar, entonces vamos buscando constantemente entre esos pensamientos una respuesta, lo cual se vuelve un tanto un bucle, porque no llegamos a un punto, sino que estamos de manera persistente ahí. Más adelante te hablo de este tema de relación con la depresión y bueno, vamos a avanzar.
Y bueno, Ángela nos pregunta, me queda la duda si la ansiedad sí nos permite seguir nuestro día a día o si nos paraliza o dificulta el día a día. La ansiedad sí nos permite seguir con nuestro día a día. Es parte de nuestro ser, parte de la evolución humana el tener ansiedad. Se vuelve un conflicto cuando no sabemos de dónde viene esa ansiedad. Cuando podemos decir la ansiedad normal, sabemos que estamos ansiosos porque, no sé, vamos a ver a la persona que nos gusta, ¿no? O vamos a tener nuestro primer día de clases o nuestro primer día de trabajo. Y ocurre la situación y se nos pasa, ¿no? De repente llega otra situación, como no saber si quieres ir a comer a la casa de tu amiga o si quieres ir a comer a tu casa y si no vas a comer a tu casa, tu mamá se enoja y eso puede generar cierta ansiedad, ¿no? Ese estado de alerta y no saber qué hacer. Tomar la decisión pasa y no tienes dificultades, va pasando el día. Se vuelve un problema eso cuando no sabemos de dónde viene, algo nos está ocurriendo, nos estamos preocupando y tenemos mucho miedo, pero no sabemos específicamente de qué. Sabemos que tenemos muchos conflictos o han ocurrido muchas cosas en nuestras vidas en ese momento, pero no sabemos en específico qué es lo que está generando esa sensación. Ahí sí es ya una dificultad y bueno, hay que prestar mucha atención porque si es necesario hay que pedir ayuda. Me parece que son todas las preguntas, entonces vamos a avanzar. ¿Qué causa un trastorno de ansiedad? Pues les digo, la ansiedad es necesaria para nuestra supervivencia y experimentarnos como seres sociales y seres humanos. Mm, pero el trastorno de ansiedad, como les platicaba, no es una situación adaptativa. Tampoco esto favorece a nuestra supervivencia, al contrario, va haciendo que sea más difícil nuestros días y, bueno, por ende hay cierta vulnerabilidad psicológica y también incluso cierta vulnerabilidad biológica. El mayor peso que puede llegar a tener este tipo de, bueno, la ansiedad en sí, en una situación biológica, tiene que ver con estas reacciones, ¿no? La sudoración, los temblores, la taquicardia, los tics, de repente no sé si han escuchado, les ha tocado que les salen abscesos y los abscesos el médico les dice que es por ansiedad, a lo mejor también el enfermarse constantemente. Esto se debe a que bueno, hay una baja en las defensas y el cuerpo tiene menos posibilidades de que pueda sobrellevar ciertas situaciones. Los factores psicológicos tienen que ver más esta preocupación, el estar todo el tiempo con estas rumiaciones, con estos pensamientos constantes, el sobrepensar, como lo decía en una pregunta, y que esto pues va deteriorando el pensamiento, va haciendo que se lleguen a generar ciertos escenarios de fantasía en los que, como les decía, no llegamos a nada y vamos rumiando en estas preocupaciones. Y bueno, los factores externos que pueden generar ansiedad tienen que ver con nuestra vida diaria, que es la salud, la familia, el trabajo, el dinero, la pareja, los amigos, los hijos. Hay factores externos que a lo mejor no podemos
sobrellevar en ese momento y pueden causar ansiedad. En tanto a ciertas causas médicas, la ansiedad se puede provocar también por situaciones endocrinológicas, como el hipertiroidismo, también por ciertas situaciones de hipertensión arterial, temas con el cortisol, situaciones cardíacas como arritmias e insuficiencia cardíaca, situaciones pulmonares, perdón, como el asma, el EPOC, también alguna situación de intoxicación, como el uso de ciertas drogas o el abuso de la cafeína, la abstinencia del alcohol y, bueno, de ciertas drogas como la heroína. Es importante conocer también este origen, ¿no? ¿Qué puede causar nuestra ansiedad? Porque, bueno, si somos adultos mayores y no nos hemos hecho nuestro chequeo, o somos adultos de mediana edad y sabemos que por ahí hay ciertas situaciones genéticas que tenemos que atender y no lo hacemos como tal, podemos malentender este síntoma y pensar que es una situación psicológica externa, claramente. Entonces, sí es importante también darle ese lugar a lo que estamos experimentando en nuestro cuerpo y atenderlo primero antes de determinar que hay algo como un trastorno de ansiedad que está ocurriendo. En tanto a ciertas causas psicológicas, como les decía, principalmente tienen que ver con causas externas, con nuestro ambiente, con nuestro contexto, y que no del todo a veces podemos gestionar y manejarlas. Pero también va muy de la mano con ciertos síntomas que no precisamente tienen que ver con la ansiedad, sino con quizás la depresión, quizás ciertos trastornos de codependencia, que al experimentar un momento desagradable de nuestra vida y a lo mejor no gestionar bien nuestras emociones, puede desencadenar ciertas sensaciones de ansiedad. Em, Alguien preguntaba por aquí. Cuando la ansiedad lleva a sobrepensar demasiado y con esto a la depresión, ¿cuál sería la mejor forma de apoyar a la persona que lo sufre? Primero hay que empezar a hacer una distinción. ¿Qué es la ansiedad? ¿Cuáles son los síntomas de la ansiedad? ¿Y cuáles son los de la depresión? ¿Y qué pasó primero? ¿Si la depresión o la ansiedad? El sobrepensar es una característica que va ocurriendo en muchísimos trastornos, en muchísimos momentos de nuestras vidas, que nos preocupan, que queremos resolverlos, pero no tenemos la manera o las herramientas para hacerlo, y nos lleva a tener ciertas sensaciones y pensamientos y emociones que ya no están apoyando. La mejor manera de darle herramientas para apoyar a una persona que está diagnosticada con depresión y ansiedad es ir de la mano, ¿no? Acompañarlos. Tener un estilo de vida distinta también, enseñarles a esa persona, a esas personas, a que se puede vivir de manera diferente. Pero cuando llegas a esta situación, es importante a lo mejor considerar la intervención de ciertos grupos como la psiquiatría, como la medicina y la psicología para que se pueda hacer un andamiaje y pueda salir adelante la persona.
Y bueno, ¿cómo se trata la ansiedad? Mm, Aquí le puse tres factores que podrían ser los más adecuados para tratarla. Socialmente hay muchísimos más, pero bueno, aquí les hablo más de estos que son más exactos, que se han dedicado también a lo largo del tiempo a realizar estrategias, a realizar investigaciones para que se pueda dar un abordaje de manera más adecuada. Uno de ellos es la psicoterapia, la atención psicológica, que bueno, esto permite que las personas que decidan acudir puedan, a través de hablar de ciertos ejercicios, dependiendo también del enfoque, claro, pueda entender un poco de la lógica de lo que les está sucediendo y de qué se trata la ansiedad, y que pueda encontrar un modo a través de la palabra, de la escucha, un modo más saludable para llevar esto que va enfrentando en su vida, las situaciones que puede considerar difíciles, que puede considerar que desestabilizan su vida. Esto permite que también puedas entender tus tomas y puedas también llegar a un punto en el que puedas hacer una distinción, ¿no? Como les decía hace rato, entre lo que es un momento de ansiedad, un momento de angustia y un momento estresante. Que vayas adquiriendo ciertas herramientas para que puedas manejar una y otra. Es común que en casos ya graves donde esto no se puede, digamos, apaciguar por momentos en donde esto ya está perjudicando a la persona y está dejando de hacer sus actividades, intervenga la parte médica, que bueno, tiene que ver ya con esta intervención con medicamentos. Es importante que les diga también, los medicamentos no son de por vida, los medicamentos son un ratito, y también a partir de la psicoterapia se va educando y enseñando a que se pueda ir justamente sin factores en los que se dependan. Y bueno, un diagnóstico adecuado, eso lo puede hacer eh, un médico psiquiatra, un psicólogo. Es importante que se puedan observar y se pueda determinar a través de esa observación estos síntomas como tal, como les decía, si no podemos caer en esta parte de a lo mejor confundirlo, ¿no? Y puede ser menos grave de lo que lo puede llegar a pensar y más tratable, o puede ser más grave de lo que podemos. Eh, Biológica o si algo más de nuestra mente. Y bueno, por último, las redes de apoyo. Es importante sentirnos acompañados, de cualquier manera, sentir esa compañía, ya sea con el grupo familiar, con amigos, en un grupo de apoyo psicológico, en grupos quizás un tanto más dedicados a alguna actividad lúdica, pero sí es importante que podamos encontrar en nuestro contexto con quién apoyarnos, para que también en determinados momentos donde hay situaciones difíciles en la vida, podamos sentirnos escuchados y sentir esa empatía que a lo mejor pues, no la vamos a encontrar tan fácilmente en otros lugares. ¿Por aquí hay alguna duda?
Ok, bueno, Regina, más adelante tomamos tus datos para saber de dónde eres y saber recomendarte algún grupo de apoyo psicológico. ¿Vale? Bueno, por último, ¿qué puedo hacer para aprender a vivir con un diagnóstico de ansiedad? Cuando estaba haciendo la presentación, decía, bueno, difícilmente en este momento social e histórico de la vida pues, nos gusta como hacer ciertas cosas que nos produzcan bienestar de manera mejor, más de irla construyendo, ¿no? Siempre vamos buscando de manera inmediata algo que nos quite el dolor, algo que nos quite el malestar, que nos haga sentir mejor. Entonces, por eso estamos propensos a caer en ciertos hábitos que no nos favorecen para nada y, por supuesto, no nos favorecen para nada un diagnóstico de ansiedad. Pero bueno, la mejor manera para vivir con un diagnóstico de ansiedad es mantener buenas rutinas, dormir bien, hacer ejercicio, practicar meditación, bañarse, evitar el consumo de drogas, de alcohol, incluso de tabaco, que puedas tener esas redes de apoyo que les estaba mencionando anteriormente, en donde puedas hablar de cómo te estás sintiendo. También contar con grupos o actividades que te permitan reírte, que te permitan disfrutar, que te permitan divertirte, eh, adoptar a lo mejor algún tipo de terapia si tú crees necesario, esto para que, como les decía, puedas hablar, sentirte escuchado, pensar en cómo te estás sintiéndote y quizás encontrar otras alternativas a tu vida. Nadie más que tú vas a saber qué es lo que necesitas en tu vida. Y bueno, el pasar también el tiempo con otras personas. Creo que eso es fundamental también, que somos al final de cuentas seres sociales. Necesitamos siempre de los demás para poder sobrellevar la vida. Y bueno, eso es todo de mi parte. ¿Alguien tiene alguna pregunta, algún comentario, algo que quiera aportar? Pues al parecer no, yo, pero pues también nosotros les queremos agradecer a todos nuestros espectadores que pues llegaron hasta el final de la presentación. Pues por parte de nosotros de Neopraxis, pues a todos aquellos que se encuentran interesados, a todos nuestros asistentes que quieran iniciar un proceso terapéutico, por haber asistido a al webinar, pues tienen un descuento especial y pueden contactarse al número que les vamos a adjuntar en este chat. Con el código webinar, pues pueden activar ese descuento en su primera cita. Se los volvemos a adjuntar por acá en el chat, si se encuentran interesados.
Y pues agradecerte mucho de antemano, Gio, por por habernos compartido toda esta información, que pues fue más bastante útil, ¿no? Entonces, pues no sé si quieras agregar algo por último, lo que tú quieras. Bueno, solamente me gustaría comentarles que si ustedes consideran que están en un momento que no pueden manejar en sus vidas, sea alguna situación a lo mejor que tiene que ver con los síntomas de los que les hablé o alguna otra sensación y creen que necesitan apoyo, acérquense a, primero a sus redes de apoyo, a medios como este, como Neopraxis, y bueno, que puedan hablar, que puedan escuchar cómo se están sintiendo, les va a ayudar mucho. Entonces, es todo lo que les recomiendo, que puedan asistir a terapia si creen necesario y no verlo como algo que, como anteriormente se mencionaba, ¿no? Que es una situación para gente muy vulnerable, ¿no? Sino hay veces en nuestras vidas que lo necesitamos y es fundamental que podamos dar ese lugar también a lo que necesitamos para sobrellevar la vida. Y bueno, de mi parte es todo. Muchas gracias a todos los que participaron, a todos los que se reunieron y pues listo, entonces quiero tener más información. Creo que por ahí había alguien que había mencionado sobre un grupo de apoyo, por si nos escribes, podemos pasar algunos contactos. Y bueno, ese sería todo. Pues muchas gracias, Gio. Igual, pues muchas gracias a todos los que se pudieron conectar a este webinar. Muy pronto, pues volveremos a tener este tipo de actividades. Solamente, pues los invitamos a que se conecten en nuestras redes sociales, que se las dejamos adjuntas en la cajita del chat, por Instagram, por Facebook, por WhatsApp, donde gusten. Y pues si tienen dudas, se pueden acercar a nosotros. Bueno, hasta luego, buenas noches. Hasta luego.